una vez más Producciones Crejen entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Xiomara. ¿Cómo está Xiomara? Un saludo para Crejen. Hola señor Genaro, muchas gracias. Bueno, estoy muy feliz porque me está entrevistando a mi persona, que mi nombre es Xiomara Corazón, y mi marco musical Los Paquis del Sur, y con cariño, bueno, para el público maravilloso, pues muchas gracias, pues, ¿no? Crejen, muchas gracias a usted, señor Genaro. Qué bueno. Xiomara, ¿de qué parte es usted exactamente? Bueno, yo soy de Huancayo, pero tengo familias, sangre de Puno y de Huancavelica, pues prácticamente estoy representando a Puno porque Huayno sureño, no valor. Xiomara, ¿qué tiempo estás cantando? Bueno, yo canto desde los 8 años aquí en el Parque Universitario, he crecido poco a poco y estoy pisando ya, bueno, grandes escenarios. Y si estoy aquí es para demostrar mi talento y que mi talento no se esconda, que salga a la luz, prácticamente. Qué bueno, Xiomara. ¿Algún artista que admires en especial? Bueno, a mí ídolo Muñequita Mili, pues no tiene casi mi voz y que voy a sacar mis producciones, mis primicias nuevas que estarán saliendo ya el otro año, porque este año voy a hacer mi aniversario y sabes, poco a poco para ser famosa, pues, ¿no? Mira tú, Xiomara, qué bueno. Dime una canción que esté pegando de tu autoría. Padre Malo, con mucho cariño con mi madre, que es una historia de vida real, inspiración de mi madre mía, y es una canción bien hermosa, que ya varias personas la han escuchado y le han gustado. Mira tú, qué bueno. Interpretar a capela ese tema, ¿podría ser un pedacito? Pero es con mi madre. ¿Solo podría ser? Sí. Bueno, a ver. Voy a cantar el coro porque es con una madre, pues con mi mamá. Padres malos, recapaciten, no hagan esto, por favor. Los que sufren son los hijos y las lágrimas se pagan. Esa canción. Mira tú, qué bonito. Dime, Xiomara, a tus amigos del Facebook, ¿qué les puedes decir? Bueno, mis amigos del Facebook, club, fan, Las Nenitas de tu Corazón y los Nenes de tu Corazón, de Xiomara Calizaya y Xiomara Corazón, decirle muchísimas gracias, que estoy bien agradecida con todos porque día a día, cada publicación que publico están ahí, publicando buenos éxitos, bendiciones, muchísimas gracias, bendiciones para usted. Y ya se acerca mis 15 años, que es el 21 de julio, y también estaré haciendo mi aniversario el octubre, que ya vamos a dar una fecha ya exacta, y estaremos con Rosita Espinar y muchos artistas más. Así poco a poco estaré lanzándome a la fama. Muchísimas gracias. Poco lento pero seguro, ¿verdad? Xiomara, ¿queremos número para contrato? Pues. Creo que sí, tenemos una producción videoclip en vivo y en videoclip. Contratos 9855-39742. Ya saben, solo para contrato, menos para maltrato. Aclarando siempre, Xiomara, ¿qué parte viajó de Perú con tu música? Hemos ido a Bolivia con mucho cariño. Hemos ido con cariño también al norte, centro y sur, con mucho cariño para Huancavelica, Anco, Perú, Ojoto, Perú. Y ahí estaremos de nuevo en Bolivia en septiembre, con mucho cariño para mis amigos de Cochabamba. Mira tú, qué bueno. Bueno, Xiomara, me da un gusto entrevistarte, pues. Ya será en otra oportunidad de hacerte una entrevista, pues. ¿Sí? Tu despedida para Crejen. Bueno, muchísimas gracias, Crejen, en la producción. Muchísimas gracias, Xiomara Corazón, y el nombre de Los Paquis del Sur. Estamos muy agradecidos porque un nuevo talento ya va a salir a la luz. Tal vez en 2018 ya tenga mis nuevas producciones, Huayno Villero, con mucho cariño. Estarán full primicia y así llegar muy lejos. Y primeramente agradeciendo a Dios por darme la oportunidad de cantar a mi público maravilloso, y agradeciendo a mi madre linda, Felipa Paquillori, porque me está apoyando día a día, y que gracias, muchísimas gracias a Crejen también por la entrevista, los nuevos valores. Y no se olviden mi aniversario y mis 15 años que estaré haciendo, celebrando. Muchísimas gracias. Ok, felicidades, pues,